Qué bueno que podamos estar otra vez juntos. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que te sumes a este conversatorio que con el pastor Pablo Deiros tenemos cada semana, donde, como el programa pasado, empezamos con una idea y el Señor nos va el Señor o nuestra cháchara nos va llevando por otros caminos, pero creo que fue un programa muy interesante, muy aleccionador. Y bueno, y esperamos que vos en tu casa también ejerzas esta práctica de la conversación, y que te acostumbres a pensar las temáticas de la vida a partir de la palabra de Dios. Eso es un poquito la idea que está detrás, ¿no? Yo tengo el atrevimiento tomarme el atrevimiento de decir algo. Voy a hablar del diluvio delante de Noé, ¿no? Porque probablemente la persona que más sepa de educación teológica en América Latina sea Pablo, ¿no? Él ha sido rector de seminario, profesor en seminarios, universidades, ha liderado la asociación de seminarios, así que es... Pero yo siempre digo, ¿no?, que las dos materias más importantes para mí, las dos más indispensables que yo pondría en cualquier currículum formativo no solo de futuros pastores, sino de cualquier creyente, ¿no?, son las que habitualmente no aparecen en la mayoría de los seminarios, institutos. Una sí apareció en mi formación porque la tomé con Pablo. Pablo fue mi profesor de eso, que es metodología de estudio e investigación. Porque sobre todo con toda la información que hay hoy, ¿sí? Hoy más que repetir lo que dice el autor tal y cual, es saber dónde está lo que dice fulano tal y cómo, cuáles fuentes son serias, cuáles no, cómo procesar cómo investigar, cómo procesar toda esa información para alimentar nuestras vidas o los temas que tengamos que investigar. Y la otra materia, y esa sí no la dan en ningún seminario, es aprender a pensar bíblica y teológicamente. ¿Sí? Porque los temas cambian, los temas con los cambios del mundo cambian, pero si nosotros aprendemos a pensar todos los temas de la vida, desde qué comemos esta noche hasta, no sé, las vacunas o lo que fuere, ¿sí?, hasta los grandes temas, la macroeconomía, si los aprendemos a pensar bíblicamente, entonces vamos a tener siempre una aproximación conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Así que me alegro que hayamos tocado el tema en el programa pasado, ¿no? Y hoy, Pablo, estamos con la Biblia de la Nueva Reforma que Editorial Peniel pone a disposición de todos nosotros. Conectate con la página web de Editorial Peniel para poder conseguirla, o cualquier otro material, cualquier otro libro, o acércate a alguna de las librerías de Editorial Peniel en el país para poder conseguir esta Biblia que estoy seguro está enriqueciendo la vida de muchos y va a enriquecer la tuya también si todavía no la tenés. Estamos siguiendo precisamente los materiales bíblicos y disparando, abriendo ventanitas en cada uno de los libros para tratar temáticas que tienen que ver con nuestra renovación personal, familiar, comunitaria, congregacional, y temas que tienen que ver con la sociedad en general. Pero partiendo del pensamiento bíblico, con una aproximación bíblica. Y hoy, Pablo, te quiero proponer, no sé si te saludé, todavía no te saludé. No importa, No pero importa, vamos bien. sabés que te quiero igual, ¿no? Sí, por Eh, supuesto, bueno, igualmente. entonces quiero que entremos hoy al libro de Ruth. Así a flor de piel, así te agarro así, de a flor de piel, ¿qué te inspira, qué te dispara el libro de Ruth? Me dispara varias cosas. Y lo que digo, lo digo totalmente en frío,
y además sin tener a mano lo que sería una información erudita, ¿verdad? No la tengo. Espera, Creo espera, que quiero advertir a toda la audiencia, agárrense, porque si Pablo hace esa introducción de advertencia, puede venir algo ahora así, dinamita pura. no. Dale con libertad, Bueno, Pablo, dale. Acá es un conversatorio, es un conversatorio. no es Bueno, un presbiterio, no te vamos a quitar el no, pastorado. bueno, ya está, eso ya pasó. Lo que quiero tranquilizar a la audiencia es que cualquier macana que yo diga, Carlos se va a ocupar de arreglarla en su Son, próxima intervención. son Pero sí quiero, 35 años donde él me corrige a mí y yo lo corrijo a él. Así que eh, me aproximo a Ruth como un libro de la Biblia que desde mi fe considero divinamente inspirado por el Espíritu Santo y considero como palabra de Dios. Pero también me acerco al libro como una pieza maravillosa de literatura bíblica. Y cuando lo observo desde esa perspectiva, y repito, en frío, sin hacer un estudio erudito y todo lo demás, hay dos o tres cosas que me llaman la atención. La primera cosa que me llama la atención es que este tipo de literatura, y especialmente su contenido, su relato, forme parte de las escrituras. Me sorprende porque el relato, en el fondo, no es un relato de una gran carga teológica donde Dios es el gran protagonista que se manifiesta a través de sus acciones redentoras. En realidad, los protagonistas son seres humanos y muy humanos. Cada uno de los personajes de esta historia, vamos a llamarla así, de este relato, de esta historia, son sumamente interesantes y contrastantes. Creo que es bueno que todos tengamos presente que cualquier libro de la Biblia, y especialmente en el caso de Ruth, son relatos históricos que se han transmitido por siglos por vía oral. Es decir, y probablemente, tal como hoy lo tenemos, en realidad es la suma de varios relatos que se han ido ensamblando, se han ido sumando para conformar una historia que bien puede transformarse en una novela, en una pieza teatral, en una ópera. Es decir, tiene una unidad temática y tiene una línea de pensamiento muy coherente. Carlos sugirió que Ruth es algo más que una historia romántica, pero con ser más que una historia romántica, no deja de ser una historia romántica y, por cierto, muy interesante. Pablo, Sí. yo creo que los brasileños, los turcos, que ahora son los, por lo menos acá en Argentina, los productores de las grandes novelas, tienen acá, yo no sé si ya habrán hecho, por ahí ya la hicieron, ¿no? Pero tienen acá una historia con una riqueza extraordinaria, partiendo de esa historia romántica, pero viste que ahora las novelas, antes las novelas eran nada más que el romance, ahora las Sí. novelas tienen contenido de Contenidos, denuncia sí, social sí. y de transformación y demás. Bueno, seguí, no te interrumpo. No, y precisamente por eso, Carlos, a medida que vamos deshilachando la historia, podemos encontrar una riqueza temática, pero muy grande. Y espero que podamos hacerlo en nuestra conversación. Pero lo que me llama a mí la atención, lo primero que me llama a mí la atención, en esta historia que, repito, se transmitió de manera oral a lo largo de muchos siglos y que fue enriqueciéndose con los cambios de la cultura, de la sociedad, de las circunstancias, etcétera, etcétera,
con perspectivas, con interpretaciones incluso diferentes, finalmente toma forma escrita, pero aún tomando forma escrita, los procesos editoriales continúan, ¿verdad? Y se enriquecen y se van enriqueciendo con las perspectivas de cada generación en el correr del tiempo. En Ruth esto se puede observar. Así todo, si nosotros estuviéramos frente a una novela o un short story, un relato breve o una obra de teatro o incluso una ópera, lo que más llama la atención en la pieza son los personajes. Noemí, Ruth, la otra nuera de Noemí y el personaje masculino que es Boz. Ahora, al decir personaje masculino, estamos hablando de un personaje masculino muy particular. Es un patriarca que está solo, lo cual ya eso llama la atención, un hombre mayor, peina canas, pero a su vez es un hombre rico, de muchos recursos, tiene un campo que trabaja, eso ya nomás lo hace un hombre rico, pero está solo. Y cada uno es decir, y además por su edad, uno sospecharía que ya no está el hombre en condiciones de vivir un amor como el de Romeo y Julieta o una gran pasión que resulte en una prole abundante. Sin embargo, este viejito no sale mal parado en la historia porque termina viviendo una relación de amor muy linda con Ruth y termina generando una prole que no fue cualquiera, porque David, el gran rey y héroe, el San Martín del pueblo de Israel, era descendiente nada menos que de él. Y su nombre y el de Ruth figuran en los anales de la historia de Israel como los abuelos, digamos así, nada menos que del rey David y bisabuelos nada menos que del rey Salomón, lo cual no es poca cosa. Y todavía Sí. su descendencia llegó hasta Jesús. Exacto. En la genealogía de Jesús aparece el nombre de ellos. No es poca cosa. Pero lo interesante no es tanto la mención de Boz, lo cual sería comprensible en una sociedad patriarcal y mayormente machista, sino la mención de Ruth. Porque Ruth es un personaje muy, muy particular. Primero, no es una israelita, no es miembro del cuerpo de Israel, es una moabita. Y si nos recordamos algunos programas nuestros anteriores, de hace por lo menos un mes atrás, recordarán que nosotros hemos hablado de los cananeos y el problema de Israel, que venían fresquitos del desierto y entraban a Canaán y se encontraban con las cananeas y todo el culto de fertilidad. Esto ya lo hemos tratado en un programa anterior. Bueno, Ruth pertenecía precisamente a uno de los pueblos que más habían contaminado a Israel en relación con el culto de fertilidad, y ese era Moab. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces y otros libros históricos, hay advertencias en cantidades industriales ojo con las moabitas, cuídense de las moabitas, porque parece que de todas las cananeas, las moabitas eran, digamos que las que más peligro representaban para Israel. Y resulta que Ruth era moabita y aparece acá como personaje en el libro. Esto no solo me llama la atención, sino que despierta en mí una sospecha. Y aclaro acá que esto es sospecha, ¿no? Nada más que sospecha. No creo, Carlos, que sea necesario que vos trates de corregir esto, porque es nada más que una sospechita que yo tengo. Te vamos a perdonar, te vamos a perdonar. Me van a perdonar. Dale. Nosotros tenemos la idea, de alguna manera metida dentro de la cabeza, que a la Biblia la escribieron solo varones.
Entonces hablamos de Moisés, de los profetas, de este, del otro, son todos varones. Pablo, Pedro, varones, 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 varones. Yo tengo la sospecha de que hay más de un escrito en la Biblia que fue escrito por una mujer. A lo mejor no todo el libro, por ese proceso que digo de relatos orales y luego un montón de ediciones en la forma escrita, pero hay una mano femenina, me parece, detrás de la pluma o en la pluma que escribió por lo menos algunos pasajes o algunos libros. Por ejemplo, tengo argumentos para fundamentar mi sospechita de que el Cantar de los Cantares, primero no lo escribió Salomón, eso ya cualquier erudito bíblico hoy lo considera así, sino que lo escribió una mujer. Y me parece que Ruth es el tipo de literatura que escribió una mujer. No solo por el rol protagónico de los personajes femeninos, que de lejos son mucho más importantes que el único personaje masculino, que es un viejo disminuido y sospechado de impotente, sino que los caracteres femeninos son realmente extraordinarios. Noemí es un personaje, pero para levantarle un monumento, y Ruth es otro personaje para levantar un monumento. De hecho, no es extraño que las sociedades femeniles, las uniones femeniles y los devocionales femeniles le den manija y manija y manija a estos personajes, porque realmente fueron extraordinarios. Y al igual que la tsunamita o la amante del Cantar de los Cantares, son los personajes que ocupan el centro de la escena. Los demás personajes, especialmente los masculinos, ni siquiera están pintados, no dicen nada, pero los personajes femeninos dicen todo. Especialmente cuando uno entra en ciertas áreas que son muy propiamente femeninas. El corazón de Noemí y su relación con sus nueras, con sus hijos en primer lugar, su preocupación por guardar la integridad de la familia, es un rasgo femenino extraordinario. Pero aún el relato de la estrategia de la seducción de voz, que uno desde una mirada desde afuera diría, claro, los teólogos dicen, no, bueno, esa fue la manera en que Dios planeó las cosas para que se diera la descendencia de David y la descendencia de Jesús, pero la realidad es que a Boz, Noemí y Ruth, como decimos en buen criollo, le hicieron la cama. Literalmente. Literalmente le hicieron la cama. Ahora, alguno puede objetarlo o puede sentirse incómodo, pero acá hubo un plan de seducción, más que de seducción, literalmente de hacerle la cama a Boz para atraparlo a través de la seducción sexual. Y el mecanismo es muy femenino. A un varón ni se le cruzaría por la cabeza una estrategia de aproximación sexual como esta. Y además está planeada por dos mujeres, es decir, Noemí y Ruth. Es algo muy femenino, muy femenino. Yo como intérprete de la Biblia, no sé, tendría que consultar a una mujer, por cierto, a mi esposa Norma, para que me ayude a entender los sentimientos, las percepciones, la estrategia fina detrás de ese proceso de seducción. En el caso del Cantar de los Cantares, la cosa es un poco más fácil de identificar y lo voy a decir como yo lo entiendo, discúlpeme si alguien se ofende, pero en el Cantar de los Cantares tenemos
en la poesía hebrea especialmente, que es muy clara en este sentido, tenemos más de una descripción de un orgasmo femenino. Un varón jamás puede describir un orgasmo femenino con la belleza, con la altura, con la profundidad, con la sensibilidad con que está descrito en el Cantar de los Cantares. Y aplicando el mismo principio, ningún literato varón, por hábil que sea, que sea un escritor realmente extraordinario, estoy hablando desde el punto de vista humano, puede relatar con tanto espacio en la Sagrada Escritura la seducción de Booz por parte de Ruth bajo el consejo de Noemí. Eso es ingenio femenino de cabo a rabo, y los mejores intérpretes de toda esa operación, que repito, ocupa un espacio muy largo en el libro, lo cual el autor lo consideraba muy importante, y hay razones teológicas e históricas para considerarlo importante, solo lo puede hacer una mujer. Y una intérprete mujer puede desgranar la experiencia sacando todas las consecuencias que ellas tienen. Para hacer la historia corta, Carlos, mi sospechita es que a Ruth, el libro de Ruth, lo escribió una mujer. Y es una historia fascinante. Ahora, cuando uno empieza a desgranar esta historia, ahí aparece otra vez la sensibilidad femenina. Nosotros los varones tenemos muchas virtudes, pero carecemos de muchas otras que tienen ese otro ser humano que llamamos mujer. Hay una sensibilidad, hay una manera de mirar la realidad, de evaluar la realidad, de experimentar la realidad que es propia de la mujer y que lamentablemente los varones no tenemos, que podemos adquirir cuando somos uno, según el propósito de Dios, ¿verdad? Un ser humano, varón y mujer, creados a su imagen y semejanza. Pero si hay elementos femeninos marcados en la Biblia, uno de ellos, expresado literariamente, está en el libro de Ruth. Y de acá se pueden sacar muchas interesantes conclusiones teológicas, sociales, políticas, culturales, sobre todas las cosas, de gran interés. Bueno, aquí terminó la parte de sospecha, la parte amorosa de la novela de Ruth, pero muy interesante todo lo que nos compartías, Pablo. Yo quiero ir al punto de cuál es el mensaje central del libro de Ruth. No es el mensaje, pero uno de los mensajes centrales del libro de Ruth, ¿no? Yo creo que está en el libro de Ruth muy marcada el tema de que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. El tema de la restauración, de la restitución, de la segunda chance. Y me encanta pensar que de la genealogía, en la genealogía de Jesús, ¿no? Aparece Ruth allí, ¿no? Porque de esta vida que es una expresión de la voluntad de Dios de darnos siempre segunda oportunidad, nació nuestro Salvador, ¿no? El que siempre nos da una segunda chance en la vida, ¿no? Y entonces quiero que compartamos en lo que quedan los poquitos minutitos que nos quedan y en los próximos programas, que vayamos desgranando un poquito este mensaje central, ¿no? En todo el Antiguo Testamento está expresada, ¿no? Esta mentalidad de Dios de la restauración, de la restitución, y lo maravilloso es que Dios no solo tiene
esa intención, sino que lo establece en los mandamientos, en los estatutos, en la ley de una nación, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Si nuestras leyes pudieran reflejar como en la ley del pueblo de Israel en aquel tiempo estaba expresada la voluntad de Dios, qué diferentes serían nuestras naciones, ¿no? Y Dios impartió esa mentalidad de restitución a todo su pueblo. Es decir, no importa lo grave que hayamos vivido, lo dramático de lo que hayamos experimentado en la vida, lo doloroso de las pérdidas que hayamos vivido, la voluntad de Dios para cada uno de los seres humanos es que pueda experimentar el nuevo inicio, el nuevo comienzo, que tenga una segunda chance, que haya restitución de lo perdido, que haya restauración de la vida, ¿no? Y el libro de Ruth es precisamente ese relato narrativo que encarna esta voluntad misericordiosa de Dios, y esta mentalidad está instalada en la vida del pueblo, reitero otra vez, por medio de su legislación. Y entonces yo quiero que compartamos en los minutos que tenemos por delante que había una legislación que aparecía ya en la Torá, en el libro de Deuteronomio, pero que se ve expresada en la práctica en el libro de Ruth. Es decir, lo que era una ley, en el libro de Ruth lo vemos cómo funcionó en la práctica en una historia real como la de Ruth la Moabita, ¿no? Y es una ley que en el libro de Deuteronomio se la llama la ley de los rebuscos, ¿no? Y en el libro de Ruth dice así: y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Sí? Reitero, la ley estaba en Deuteronomio, más específicamente en el capítulo 21, y básicamente consistía en que cuando los cosechadores levantaban la cosecha en los campos, el que cosechaba no debía recoger todo el grano, todo el fruto, sino que debía dejar que los frutos, una porción de los frutos que cayeran al piso, o las espigas que fueran cayendo mientras se hacía la cosecha, que quedaran allí en el piso. ¿Para qué? Para que la gente más pobre del pueblo, básicamente los pobres, o las tres categorías más marcadas de pobres eran los extranjeros, las viudas y los huérfanos, los pobres pudieran pasar por los campos y pudieran recoger esos frutos, esas espigas, para tener sustento, ¿sí? Es decir, Dios pensando en la realidad de la gente más necesitada y diciéndole: hay oportunidad, no vas a quedarte sin el sustento, ¿no? Y el pueblo de Dios legislando en función de esa intencionalidad. Y lo vemos en la vida de Ruth, que sale a los campos donde los cosechadores de Booz, este hombre rico, estaban levantando la cosecha, y Booz diciéndole a los cosechadores, viéndola a Ruth con el esfuerzo con que lo hacía, con la dedicación con que lo hacía, ¿sí? Y sabiendo que era una parienta, diciéndole a los cosechadores: déjenle un poco más para que tenga más, ¿no es cierto? Y esto lo vemos de una manera maravillosa en el libro de Ruth, ¿no? Difícilmente haya una situación humana peor para aquella época que tres viudas solas. ¿Se acuerdan? Noemí, se le muere el marido, y a sus dos nueras, Orfa y Ruth, también se les mueren sus esposos. Así que eso era algo terrible, ¿no? No solo el dolor, no solo el duelo, la pérdida, el sufrimiento, sino también la condenación o a la pobreza o a la prostitución, que era la única manera de que alguien podía sobrevivir
siendo mujer en aquel entonces, aislada de un círculo familiar que la sostenga, ¿no? Y Orfa decide quedarse en su tierra, ¿sí? Una de las nueras. Y Noemí y Ruth regresan de la tierra de Moab a la tierra de Belén, el pueblo que era el pueblo de Noemí y de su esposo, porque Noemí escucha que en el pueblo de Dios, Dios había decidido darles pan, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Porque también está toda esa construcción literaria, ¿no? Belén significa casa de pan, ¿no? Exacto. Y en Belén nacería el pan de vida, que es Jesús, ¿no es cierto? Así que ella oye que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y entonces Ruth, que era extranjera, que era viuda y por ende era pobre, estaba en absoluta desprotección, se apropia de esa justicia divina y le echa mano a la ley de la restitución y sale a espigar el campo. Sale a la ley de los rebuscos en el campo a recoger las espigas. Y los campesinos respetan el principio divino establecido por Dios de justicia, de restauración, y ella tiene su alimento, ¿no? Y me parece a mí que ahí hay un mensaje poderoso de parte de Dios para lo personal, pero también para lo colectivo. Para lo personal, no sé qué dificultad estarás pasando, querido hermano, querida hermana, en este tiempo de tu vida. No sé cuáles habrán sido tus pérdidas, tus dolores, tus sufrimientos, tus duelos. No sé cuál es tu situación social en medio de esta crisis mundial y de la crisis tremenda que vive la Argentina en materia económica, laboral, social, pero Dios tiene siempre para vos una nueva oportunidad. Dios es el Dios de la restauración, de la restitución, el Dios que quiere darte siempre un nuevo comienzo. No te desesperes, no te angusties, poné tu confianza en Dios. Pero también hay una pertinencia del mensaje de Ruth a nivel de lo global, de lo macro, ¿no? Nuestros países en América Latina, nuestro país, Argentina, vive una realidad de injusticia, de inequidad, de despojos, de pérdida, de destrucción, ¿no? Y la iglesia en nuestro continente debe recuperar esa dimensión bíblica de la restitución, ¿no? Hacerlo por medio de su misión espiritual, pero también trabajar en la legislación de nuestras naciones para que ese principio que coincide con el Espíritu de Dios, con el corazón de Dios, se vea reflejado, ¿sí? La restitución sea una realidad concreta para la vida de la gente, ¿sí? Hay un prejuicio enorme, ¿sí? En países como los nuestros, donde políticas populistas le han hecho tanto daño, y no estoy hablando de un gobierno, todos los gobiernos que hemos tenido, ¿no es cierto?, le han hecho tanto daño a la gente, ¿sí? Con políticas de subsidio en lugar de políticas de generación de trabajo, pero hay un prejuicio y es creer que toda la gente pobre son unos vagos. Es gente que no quiere trabajar, es gente que no quiere ponerle el pecho y salir adelante. Pero eso es una mentira terrible, es una mentira gigantesca. Seguramente habrá haraganes, seguramente habrá vagos, seguramente habrá gente que ha sido formada por ese pensamiento populista y que le resulta más fácil recibir un subsidio que salir a trabajar. Pero en un país con el nivel de desocupación tan brutal como es el nuestro y que se repite en muchos otros países de América Latina, hay gente que quiere trabajar y que no tiene oportunidades. En un país con una brecha de injusticia social y de inequidad, de distribución de las riquezas tan grande como lo de la mayoría de los países
de América Latina, eso no es el resultado de gente vaga, eso es el resultado de un sistema enfermizo, pecaminoso, injusto, y la Iglesia de Jesucristo tiene que denunciarlo, pero también tiene que trabajar bajo la guía del Señor, especialmente en las nuevas generaciones que están más preparadas que los mayores, para que eso se vea establecido en la legislación y en la vida práctica de nuestras naciones. Sí. Es interesante lo que estás planteando, Carlos, cuando uno toma un poco este análisis de la realidad lamentable que estamos viviendo y lo traspola a la situación que leemos en el libro de Ruth. Es interesante que en el caso del libro de Ruth no se ve la presencia de un Estado regulador de la producción, regulador de la distribución de la riqueza y regulador de la asistencia a las clases más deprimidas. La única institución de carácter político que aparece en el libro de Ruth es precisamente la ley de la retribución a la que vos estabas haciendo referencia. Y esa ley no es una ley de factura humana, sino de inspiración divina, y está inspirada sobre un principio de justicia, de libertad, de verdad, de amor, de paz, como es todo la manifestación de la voluntad de Dios y la regulación sobre la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Con esto quiero decir que no hay un Estado que abruma a un emprendedor como vos con más de 100 impuestos que le roban no solo la riqueza, sino que le roban hasta los medios de producción y los recursos humanos. No hay un Estado que genera una política de subsidios regalando billetes que no valen nada a cambio de nada. Ruth fue a recoger, conforme la ley de la restitución, fue a recoger las espigas, pero eso significó trabajo. No, vos no sacó de la parva de espigas un manojo y se lo dio por pura generosidad a Ruth. Ruth tuvo que transpirar para todo un día, desde que salió el sol hasta la noche, para recoger las espigas necesarias para sobrevivir en un estado de extrema pobreza, porque en la Biblia de tapa a tapa la condición de viudez o huérfanos es lo mismo, es equivalente directo a pobre en situación extrema. Debemos notar que los únicos varones en la casa de Noemí, que eran sus hijos y su esposo anteriormente, desaparecieron. Estas mujeres, vos lo describiste muy bien, estaban en una situación de vulnerabilidad total y con una absoluta y total falta de recursos para sobrevivir. Pero la supervivencia no cayó como maná del cielo, sino que Ruth tuvo que ir a transpirar a recoger las espigas en el campo de Boz. Vuelvo a repetir, no hay un Estado populista dueño de todo o que se cree dueño de todo y que distribuye las riquezas como se le da la gana, generalmente en función de sus propios intereses políticos, egoístas, electoralistas o lo que fuera, como tampoco hay un Estado que abusa del dueño de los medios de producción y en este caso del campo, como era vos, al punto de empobrecerlo también y quitarle la posibilidad de cumplir con una legislación que responde a principios divinos, como era esta del Antiguo Testamento. El ideal para una sociedad, cualquiera que sea,
No es el gobierno este de derecha, el otro de izquierda, o este de centro, el de arriba o el de abajo. El ideal es una sociedad que se rige con los principios eternos de Dios. Y los principios eternos de Dios están de tapa a tapa en la Biblia y son por lo menos 5. Libertad, justicia, paz, verdad y amor. Cuando un gobierno determinado empieza a poner en riesgo la libertad, inmediatamente pone en riesgo la justicia. Dice la Biblia que allí donde no hay justicia no puede haber paz. Y la justicia y la paz solo se sostienen en un régimen donde impere la verdad, no la mentira, el engaño, la corrupción, el arreglo por abajo, por izquierda, verdad. Y cuando esto ocurre, recién entonces es posible vivir en una situación de amor. Si trasladamos estos 5 principios bíblicos a la experiencia de los personajes en el relato de Ruth, vamos a ver que se encuentran allí. Hubo libertad para estas mujeres de acercarse a una fuente de recurso potencial como era vos. Fue justo, conforme a la ley, que Ruth pudiera recoger estas espigas. Había una situación de paz, no de competencia ni de conflicto. Imperaba la verdad, por cierto. Cada uno sabía muy bien quién era, qué necesitaba y cómo iba a llenar esa necesidad. Y en consecuencia, Ruth se transforma en una historia de amor, en una hermosa historia de amor, ejemplar para todas las generaciones y en todos los tiempos, más allá de la edad de los personajes, las circunstancias históricas que vivían. Es una hermosa historia de amor. Entonces, me parece que hay mucho que como individuos, como iglesias, pero también como sociedad organizada, nosotros podemos aprender de este libro de Ruth. Por otro lado, vos no regalaba las espigas, las dejaba para que las recogieran los pobres. La excepción que él hizo en el caso de Ruth es porque era parte de su familia y porque era su obligación como pariente cercano hacerlo. Eso también está en la ley del Antiguo Testamento registrado. El pariente pudiente tiene que hacerse cargo de aquel otro que está pasando situación de necesidad. Pero Pablo, de eso vamos a hablar el próximo programa. Perfecto. De esa otra legislación que también estaba en el libro de Deuteronomio y que también la vemos expresada prácticamente en el libro de Ruth, ¿no? Una de las cosas que me gusta es que vemos reflejado en la vida cotidiana a través de esta historia cómo el pueblo cumplía con la ley, ¿no? Pues nosotros que estamos tan acostumbrados a que hay una ley pero nadie la cumple, cómo se cumplía con la ley, ¿no? Y otra vez cómo esta legislación respondía a esta intencionalidad que Dios tiene en su corazón. Pero yo quiero que cerremos el programa de hoy, se nos ha ido rápido el programa de hoy porque el libro de Ruth es atrapante, porque además nos metiste con tu sospecha en toda la trama del libro, pero quiero que cerremos el programa de hoy orando por la gente que necesita una segunda oportunidad, que necesita un nuevo comienzo, que está con mucho dolor en su corazón, que está con mucha necesidad. Mucha gente en nuestro continente está en esta condición. Y yo quiero pedirte a vos, Pablo, que puedas orar por todos nuestros hermanos y hermanas que están necesitando esta restitución, esta restauración, el nuevo comienzo de parte de Dios para sus vidas. Sí, Señor. Amado Señor, ¿cuántas personas están allí participando de este programa, que van a participar o que de todos modos conocemos?
que se encuentran en una situación como la de Noemí, Ruth, su concuñada y aún vos. Estas mujeres estaban solas, sin recursos, carentes de todo proyecto que no fuese la supervivencia de cada día, pero también vos, con toda su riqueza y demás, carecía de lo más importante, carecía de amor, no tenía, hasta donde sabemos, hijos. La vida de él terminaba allí, con su ancianidad llena de riquezas, pero carente de sentido, carente de esperanza. Y es asombroso cómo vos trabajás en la vida de las personas, tejiendo una historia en la que tu voluntad se hace manifiesta para bendición, para bien de cada uno. La historia tiene un final feliz, como corresponde a una linda historia, porque Noemí se alegró con sus nietos, Ruth consiguió un muy buen esposo y vos, una gran esposa, y la felicidad los rodeó, los abroqueló y los llevó a generar una esperanza extraordinaria que con el correr del tiempo se tradujo en la vida y el ministerio de un rey David o Salomón, o que culmina, se corona nada menos que en la vida de Jesús. Cuando uno puede ver la historia completa antes que caiga el telón, no puede menos que reconocer tu sabiduría, tu poder y grandeza en la vida de las personas. Mi oración ahora, Señor, es que esa grandeza, ese poder tuyo, tu gran misericordia, tu capacidad de cada día escribir una historia nueva para nosotros, se haga manifiesta en la vida de aquellos que ahora te necesitan. Ayúdales a dar vuelta a la página y dejarla en blanco, a tomar otra vez la pluma y dejar que tu espíritu los dirija para escribir una nueva historia. Una nueva historia donde sus necesidades físicas sean satisfechas, sus necesidades emocionales se vean completadas, sus necesidades espirituales, abunden de tu presencia, y toda otra necesidad encuentre en vos satisfacción y encuentre en vos una nota, una chispa fuerte, creciente de esperanza sobre lo que viene. Bendice, Señor. Bendice a aquellas mujeres y a aquellos varones que ahora están sintiendo la carga de la necesidad, y suple esa necesidad en abundancia para que haya motivos de sobra para alabarte, reconocerte, servirte y también para compartir con otros que están en necesidad. Ayúdanos a generar en nosotros una sensibilidad profunda como para darnos cuenta de que podemos confiar en vos, que no nos hará faltar el pan, ni el vestido, ni el techo, ni las oportunidades, sino que nos darás sobreabundantemente, mucho más de lo que pedimos y entendemos, para que también podamos ser canales de tu bendición en la vida de otros. Y de esta manera, llenanos de alegría, llenanos de gozo, llenanos de esperanza, para que podamos seguir sirviéndote con amor y gratitud conforme a tu voluntad. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, te cuento, Pablo, que nosotros estamos en medio de un ayuno de 40 días, un ayuno corporativo como iglesia. El año pasado lo hicimos, fue una experiencia impresionante, nos preparó sobrenaturalmente para la pandemia que venía, así que nos agarró fuertes en el Señor y la gente se sumó de una manera extraordinaria, ¿no? Yo lo había hecho a nivel personal y cuando llegué de viaje
terminando mi ayuno, compartí lo que yo había vivido en el mundo espiritual a partir de esos 40 días de ayuno, y lo compartí en el equipo pastoral. Y los locos del equipo pastoral, especialmente Sebastián, dijo: hagámoslo con toda la iglesia, hagamos uno con toda la Qué iglesia. bueno. Y yo le digo: ¿cómo vamos a meter a toda la gente en 40 días de ayuno? Y bueno, y fue algo impresionante el año pasado, y además fue sinérgico porque 50 congregaciones más, cuando se enteraron, se sumaron también a la experiencia corporativa de la Iglesia del Centro, ¿no? Y escribí este librito el año Ajá. pasado que se llama El ayuno que cambiará tu vida, que es una guía sencilla para tener un tiempo cada día orientando el ayuno hacia lo que Dios quiere, hacia el significado que Dios le da el ayuno. Y bueno, y esas 50 congregaciones también siguieron la guía de este librito. Lo comento para primero animar a los hermanos Amén. de la Iglesia del Centro a que sigan ahí fuertes, firmes. Vamos, que falta menos. A mí me pasó el año pasado, primero en lo personal y luego en lo corporativo, que yo decía: ¿cómo voy a hacer para llegar? Llegaré. Hacía 35 años que yo no hacía un ayuno de 40 días. ¿Sabés cuándo fue, Pablo? No, yo lo recuerdo. Cuando Sí, tuvimos que hacer la campaña, vos y yo, seguir a Carlos Anacondia. sí, ¿Te sí. acordás? Allí Sí, me en acuerdo, lo tengo bien presente. lo que Sí, hoy sí, es el templo nuestro, ¿no? sí, sí, El gracias a Dios. santuario nuestro, ¿no? Bueno, pero me pasó que cuando ya iba por el día 32, 33, quería que no se terminara. Era tanta la bendición que yo Sí. experimentaba en el mundo espiritual, que no quería que se terminara. Bueno, quiero animar a los hermanos en Cristo de la Iglesia del Centro que sigan ahí. Vamos que vamos a llegar al final con la victoria todos juntos, y a pastores y líderes de otras congregaciones que también quieran, aunque no sea sincronizado en el mismo tiempo, pero sumarse a un ayuno corporativo. Les aseguro que es una experiencia fantástica. Celebro la idea de Sebastián de que haya sido así. Amén. También quedaron algunos libritos, ¿sabés? Lo estamos dando a precio de costo, 100 pesos, para que todos lo puedan hacer. 100 No, pesos no compras ni una gaseosa hoy en día, es así que cierto. todos lo pueden hacer. Comunicate con el WhatsApp de la Iglesia del Centro, ahí Analía te va a poder atender para que puedas tener este material también, que también sirve para que seamos odres nuevos, renovados continuamente por el Espíritu Santo. Dios Carlos, te bendiga mucho. Sí, ¿puedo agregar un pequeño detalle, una sí, sugerencia? sí. Sería interesante considerar la posibilidad, porque 40 días de ayuno significa un gran ahorro en alimentos. Sugerir a los hermanos, lo pongo también a tu consideración, la posibilidad de calcular, estimar el costo de los alimentos que no se van a consumir en estos 40 días, o los alimentos que no se consuman en estos 40 días, y utilizar esos recursos y esos alimentos para darle de comer a los que están pasando hambre. Así es. Esto agrega, además de la bendición espiritual que indudablemente está detrás de una experiencia, de un ejercicio espiritual como este, se le daría un plus en el sentido de que lo que yo no como hoy para dedicar mi tiempo y mi concentración a la comunión con el Señor, le sirva de comida a otro que no tiene. Y Amén. esto le daría un plus enorme a la experiencia, y también resultaría en bendición concreta para una buena cantidad de gente, especialmente en una experiencia corporativa como la que vos estabas comentando. Amén, amén, excelente. En el librito, varios de los días,
Lo que hablamos es del ayuno que Dios quiere, ¿no? De Isaías, ¿no? Que es liberar a los cautivos, que es ayudar a los necesitados, ¿no? Es decir, la experiencia espiritual no puede ser una experiencia únicamente vertical, siempre tiene que tener una dimensión horizontal. Y mirá, Pablo, te comento, tuvimos una experiencia en Semana Santa extraordinaria. Nosotros continuamente, la iglesia tiene un programa alimentario para los necesitados permanente, ¿no? Desde hace muchísimos años que lo venimos teniendo, no solo con el comedor, sino con otros programas de distribución de cajas de alimentos y demás. Pero en Semana Santa hicimos 2 experiencias muy lindas. El jueves, además de lo que ya venimos haciendo, repartimos viandas en las puertas de Avenida Independencia, ¿no? La cola de la gente hacía toda la manzana de nuestro templo, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Y el viernes hicimos lo propio en una campaña, una reunión evangelística en Plaza Constitución, donde hicimos la predicación de la palabra y luego pusimos una gran mesa y distribuimos viandas para cientos de personas, ¿no? Y orar por la gente en su necesidad, ¿no? Y fue algo muy, muy, muy precioso, porque además fue precioso, como siempre ocurre, ¿no? Cuando uno da es el que más es bendecido, ¿no? Pero fue muy precioso para nosotros porque en las 2 oportunidades la cantidad de gente superó el número de viandas que teníamos. Y vimos literalmente la multiplicación de los panes y los peces. Porque en el templo, cuando lo hicimos el jueves en el templo, nos faltaban unas 25 viandas. Fuimos contando por toda la calle, por toda la manzana, la gente que estaba haciendo la cola, y nos faltaban como mínimo 25 viandas. Y cuando terminamos, la última persona de recibir, pudimos darle a todos, pero además nos sobraron otras 25 que la gente salió a la calle a repartirlas a otras personas que no habían hecho la cola. Y lo mismo nos pasó al día siguiente en Plaza Constitución, ¿no? Porque se imaginan, son lugares de mucha demanda de personas necesitadas, ¿no? Así que gracias por sumarte a este mismo espíritu, y lo vamos a estar viendo de qué manera lo instrumentamos, ¿eh? Dios los bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene en Odres Nuevos. Dios te bendiga.